darlas. Y bueno, ¿cuál es el valor normal u óptimo de la presión arterial en una persona adulta? Vamos a darle 5 segundos para que lo piensen. Y bueno, la respuesta es menos de 120,80. ¿Por qué es esto? Se han visto en diversos estudios que tener una presión arterial menor a 120,80 lo que es va a ser un factor protector contra la muerte cardiovascular, por causas cardiovasculares. Y también se ha visto que el aumento de esta está mucho más asociado con la mortalidad cardiovascular, como por ejemplo se ha visto que cifras mayores de 130,80, por ejemplo 135,85 van a duplicar el riesgo de mortalidad por estas causas, ¿no? Tener una presión, por ejemplo, en 155,95 la cuadruplica y tener una presión mayor de 170,105 lo que va a hacer es multiplicar por 8 este riesgo de mortalidad. Entonces, con respecto a la hipertensión, nosotros vamos a tener diversas cosas, ¿no? Vamos a darle 5 segundos para que respondan esta pregunta. Ok, y la respuesta aquí es que todas son correctas, porque sí, la hipertensión es uno de los factores de riesgo más importantes para el desarrollo de enfermedad cardiovascular, lo cual lo vamos a ver en los siguientes PPTs. También es desencadenado fundamentalmente por un aumento en el gasto cardíaco o en la resistencia vascular periférica. Es una enfermedad crónica controlable y de etiología multifactorial, eso está bien, y el control adecuado permite reducir el riesgo de infarto de miocardio, accidente cerebrovascular e insuficiencia cardíaca. Entonces, aquí, ¿qué es lo que tenemos? De por sí vamos a tener las causas de las muertes cardiovasculares, ¿ok? ¿Qué puede causar? Por ejemplo, el ataque isquémico cardíaco es una de las causas, bueno, la principal causa en general de muerte cardiovascular. Sin embargo, aquí vamos a tener la hipertensión arterial, lo cual atribuye el 6,2% de las muertes por causas cardiovasculares, ¿ok? Las cuales son unas de los más importantes porque también están en una mayor proporción junto con el ataque isquémico y un stroke isquémico, ¿ok? Entonces, ¿qué podemos ver acá? En esta diapositiva, disculpen que me trabo, se ha comparado, ¿no? Los factores de riesgo modificables relacionados con la causa, no, con la enfermedad cardiovascular. Y en primer lugar, desde el año 1990 hasta el año 2019 está la hipertensión arterial sistólica. ¿Qué quiere decir esto? Técnicamente, que la hipertensión es uno de los factores de riesgo modificables que más causan enfermedad cardiovascular. Y esto, pues como sabemos, se puede tratar. Entonces, nosotros vamos a definir un poquito hipertensión arterial, sobre todo nos vamos a guiar de la guía europea, ¿ok? Pero la hipertensión arterial es una enfermedad con tres cosas. Es una enfermedad crónica, controlable y multifactorial. Crónica, ¿por qué? Porque va a durar toda tu vida. Controlable, porque hay tratamiento muy efectivo, el cual te va a disminuir las cifras de presión arterial hasta el valor requerido, dependiendo también de la persona, porque muchas veces es individualizado hasta donde debes de bajarle la presión a lo tolerable también de la persona. Y es multifactorial, ¿por qué? Porque tiene un montón bueno, de causas, inclusive la genética y la epigenética pueden actuar ahí, la dieta de la persona también, una dieta mucho más alta en sal, con una menor, ahí tiene bastante que ver también, y está caracterizado por el aumento sostenido de la presión arterial sistólica y diastólica, la sistólica más de 140 y o la diastólica más de 90. Puede ser presión sistólica aumentada aislada o diastólica aislada también, o pueden estar las dos juntas, que es lo más común. ¿Okay? Aquí entre las causas vamos a tener la hipertensión primaria o esencial, que es el 94%, renal parenquimal, renovascular y algunas enfermedades endocrinas, como por ejemplo el feocromocitoma, los cuales nos pueden causar hipertensión también, ¿no? Entonces, aquí vamos a tener la regla del un tercio. Esto es algo bastante importante. ¿Por qué? Porque uno de cada tres adultos van a tener hipertensión de por sí. Uno de cada tres adultos con hipertensión no va a saber que tiene hipertensión. Entonces, uno de cada tres no se va a tratar, porque no lo sabe. Y eso también es importante. Y uno de cada tres adultos que sí está bajo tratamiento de hipertensión no logra mantener su presión en menos de 140,90. Lo cual es importante también, ¿por qué? Porque en realidad eh, esto puede ser por falta de adherencia al tratamiento o porque el tratamiento debe ser modificado o quizá las dosis no sean las adecuadas, lo cual nos invita también a interiorizar un poco más, aprender un poco más sobre cómo es el tratamiento para esta enfermedad, ¿no? Y bueno, aquí vamos a ver que la hipertensión de por sí va a tener un riesgo atribuible a la población de 34,6. Esto es según los factores de riesgo comunes. ¿Ok? ¿Cómo vamos a ver la importancia de la reducción de la presión arterial? Y es que de por sí, cuando tú reduces 10 milímetros de mercurio en la presión arterial, ¿qué vas a hacer con 10 milímetros de mercurio? Si yo bajé de 140 sobre 90 a 130 sobre 80, supongamos, ¿no? Por cada 10 milímetros voy a disminuir en un 20% mis eventos de enfermedad cerebrovascular. ¿Ok? Voy a disminuir en un 17% los riesgos que tengo de desarrollar una enfermedad coronaria. Voy a disminuir en un 27% la posibilidad de stroke, en un 28% la posibilidad de desarrollar insuficiencia cardíaca, que es un montón, y en un 13% la mortalidad a toda causa. Lo cual nos indica que es bastante importante reducir las cifras de presión arterial, sobre todo si es que mi paciente tiene presiones altas, como 160, 100, entre otras. ¿Ok? Entonces nosotros vamos a tener que la presión arterial normal está dado por el gasto cardíaco y por la resistencia vascular periférica.
¿Ok? Entonces, ¿cómo es que se eleva la presión arterial? Se puede dar esto por la elevación del gasto cardíaco o por el aumento de la resistencia vascular periférica, o puede ser el aumento de ambos. Cualquiera de los dos que esté alterado o aumentado, pues va a aumentar la presión arterial. Entonces aquí vamos a tener algunos factores que van a hacer que el gasto cardíaco o la resistencia vascular periférica aumenten. Y es que el gasto cardíaco está dado por la frecuencia cardíaca y por el volumen sistólico. Si mi frecuencia cardíaca aumenta, voy a aumentar mi gasto cardíaco. Si mi volumen sistólico aumenta, también voy a aumentar mi gasto cardíaco. ¿Y qué me aumenta esos dos? El sistema nervioso autónomo, ¿ok? Lo cual es bastante importante también. El sistema renina-angiotensina va a trabajar a nivel de la frecuencia cardíaca, del volumen sistólico, porque los va a aumentar. También va a aumentar el diámetro interior del vaso, el diámetro interno del vaso. Va a actuar sobre el endotelio vascular, que es bastante importante. Nosotros tenemos que recordar que el sistema renina-angiotensina lo que hace de por sí es retiene sodio, elimina potasio. A retener sodio, retienes agua. No solo eso, nosotros sabemos que el sodio está bastante relacionado a la retención de sodio con el aumento de la presión arterial. ¿Ok? Entonces, vamos a tener diversas cosas también que van a hacer que pues aumente la presión. Entre ellos vamos a tener el sistema endocrino, el gastrointestinal, el renal, como ya les dije, por el sistema renina-angiotensina va a producir retención de sodio. De por sí, el mismo gasto cardíaco, al ser aumentado, va a actuar a nivel de la arteriola, va a constreñir la arteriola, aumentando la presión. El sistema nervioso central lo que va a hacer es a través de la activación simpática, la genética y pues el ambiente. ¿Ok? Todo esto va a interferir con la presión arterial. Entonces, nosotros tenemos un paciente varón de 55 años sin antecedentes cardiovasculares. ¿Ok? Acude por historia de cefalea occipital de 3 meses de evolución, posterior infección por COVID-19. Al examen se encuentra una presión de 146/90, 144/90 y 138/86. ¿Por qué hay 3 tomas de presiones? Pues porque en realidad se tiene que tomar 3 veces la presión arterial en el consultorio. Cuando tú revisas a tu paciente, la primera se va a descartar y la presión del paciente es el promedio de estas dos. ¿Ok? Eso igual lo vamos a ver más adelante. Se presenta con una frecuencia cardíaca de 76, obesidad central con un índice de masa corporal de 32 y los ruidos cardíacos son rítmicos y no soplos. Entonces vamos a las preguntas. ¿Cuál sería la conducta menos adecuada en el paciente? A. Indicar mediciones seriadas de la presión arterial en consultorio. B. Programar un monitoreo ambulatorio de la presión durante 24 horas. C. Instruirlo para que se realice monitoreo domiciliario de presión arterial. D. No hay duda que es hipertenso. Iniciamos terapia antihipertensiva inmediatamente. O E. Indicamos cambios en los estilos de vida y de confirmarse que es hipertenso se decidirá iniciar terapia farmacológica. 5 segundos para que lo piensen. Y la respuesta es la D. ¿Por qué? Porque si bien hemos tomado la presión 3 veces, para confirmar el diagnóstico de hipertensión, se debe de hacer, en consultorio, debes de hacer, medir la presión 3 veces, que te salga alta, que el promedio de las 2 últimas sea una presión alta, más de 140/90, pero esto se tiene que repetir en 3 visitas distintas. En 2 o más visitas distintas deben de repetirse estas presiones elevadas. ¿Ok? Entonces aquí pues tenemos, ¿cómo hacemos el estudio de un paciente con hipertensión arterial? Pues técnicamente primero tenemos que confirmar el diagnóstico. Como lo confirmamos, ahorita lo vamos a ver. También tenemos que estimar el riesgo cardiovascular, el daño de órgano blanco, entre otros. ¿Ok? Y detectar la causa de hipertensión secundaria, si es que el paciente la tiene. Y para esto tenemos que investigar, ver historia clínica. Entonces, ¿cuáles son los métodos para la medición de la presión arterial? En el consultorio u oficina tenemos el auscultatorio u oscilométrico. El auscultatorio es el manómetro normal que nosotros utilizamos, como aprendemos en general, y el oscilométrico técnicamente es el electrónico, que muchos cardiólogos también los tienen a su alcance. En muchos consultorios en general hay estos. ¿Ok? Y también tenemos el automatizado, cuál es el oscilométrico. Y fuera de consultorio está el domiciliario y el ambulatorio. Entonces, ¿cómo debo de medir la presión arterial? Y es que muchos fallan al medir la presión. ¿Por qué? Porque muchos, no sé, supongamos que tengo mi paciente, normalmente a mí me ha pasado, que yo he ido a la clínica y apenas llego, estoy cansada porque he ido rápido, he ido caminando y lo que sea. ¿Y qué hacen? Uno, me miden con mi ropa. 2, no me han dado tiempo de descansar porque pasas por triaje ahí mismo. Entonces tú puedes estar agitado y eso también puede alterar las cifras de presión arterial. ¿Ok? Entonces, por eso también dice habitación tranquila, no fumar, cafeína y ejercicio. ¿Por qué? Porque estos pueden alterar la presión arterial, te la pueden aumentar, lo pueden sobreestimar. Tienes que estar sentado y relajado por 3 a 5 minutos, que no siempre pasa, pero debería pasar, y es por eso también que les estamos diciendo esto para que puedan tenerlo en cuenta cada vez que hagan esto con sus pacientes, que es algo que lo van a hacer técnicamente todos los días. No hablar antes, durante y entre mediciones. Lo que suele pasar es que, así como yo, el paciente puede estar hablando y se cansa de hablar, entonces también pues puede alterar las cifras. Durante y entre mediciones, el paciente debe estar sentado con el brazo sobre la mesa, tiene que estar apoyado el brazo, ¿ok? Con el respaldo apoyado en la silla también, las piernas sin cruzar, porque eso también altera la toma de presión, los valores, y los pies en el piso, ¿ok? Los dispositivos que se utilizan deben de ser validados. ¿Por qué deben de ser validados? Porque y hay una página especial que te dice qué marcas de dispositivos son los que realmente están validados. Porque hay otros que te pueden dar cifras cercanas, sí, pero no son las correctas, ¿ok? Y te pueden sobre o subestimar esta cifra. Y bueno, siempre debes de tener tu dispositivo calibrado, ya sea el electrónico o el auscultatorio,
y el brazalete debe de coincidir con la circunferencia del brazo. Supongamos que yo tengo una persona, un paciente obeso. El brazalete normal, lo que va a hacer es, va a ajustarlo mucho más y eso va a alterar las cifras de la presión. O supongamos que yo tengo un niño. Obviamente que el brazalete normal es el que utilizamos nosotros, si mal no recuerdo, es de 24 a 32 centímetros, ¿ok? Y pues la circunferencia del brazo del niño es mucho más delgada, mucho más pequeña, por lo cual también va a alterar estos valores. Entonces, bueno, también cómo debemos de medirlo, ¿no? Tenemos que hacer 3 mediciones con 1 minuto entre ellas. La primera, como ya les había comentado, se descarta y las 2 últimas mediciones se deben de promediar. Y este promedio me va a dar la cifra de la presión arterial. Y se confirma por 2 a 3 visitas en consultorio en un intervalo de 1 a 4 semanas, ¿ok? Y estas deben de tener en promedio más de 140/90 para diagnosticar hipertensión. Es decir, mi paciente, el primer día que viene a consulta, tiene un promedio de las 2 últimas de 150/90. La otra vez que viene, que lo cito, no sé, en una semana después, ¿ok? Lo cito una semana después, le vuelvo a tomar 3 veces, descarto la primera y el promedio de las 2 últimas es 160/100. Y la tercera vez que viene, 2 semanas después de esa, pues le tomo y está en 130 ya con 70. Entonces, saco el promedio de estas 3 mediciones que he hecho en diferentes momentos, claro, en diferentes semanas, y si es más de 140/90, pues lo diagnostico como hipertensión. ¿Ok? Como aquí bien dice y como les acabo de comentar, el diagnóstico no debe ser hecho en una sola visita, excepto que hay situaciones en las cuales el paciente me venga con una presión de 180 con 110 o mayor. ¿Por qué? Porque esto es técnicamente una urgencia hipertensiva. ¿Ok? Se tiene que bajar la presión. O que el paciente me venga con, no sé, un stroke que puede ser consecuencia de la hipertensión. Entonces, ahí también pues se diagnostica, claro está. Y si es posible o disponible, el diagnóstico pues debe de ser confirmado por mediciones fuera de consultorio, ya sea en casa, pero se le tiene que explicar al paciente en caso de que tenga los dispositivos electrónicos cómo es que debe de hacerse. Si es que tiene a alguien también que se lo mida, se tiene que explicar. Y pues eso. ¿Ok? Y la evaluación inicial se debe de medir en ambos brazos la presión, ¿ok? Y si la diferencia es más de 10 milímetros de mercurio, no sé, en esta tengo 130 y en este brazo tengo 140, tengo que usar el brazo con el nivel más alto de presión, ¿ok? Y una diferencia mayor de 20 milímetros de mercurio, pues tengo que investigarla. Listo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta? La hipertensión enmascarada y la de bata blanca. ¿Por qué? Porque en la hipertensión de bata blanca, el paciente cada vez que me ve a mí va a tener cifras de presión arterial elevadas. En cambio, en la hipertensión enmascarada es que el paciente se mide en casa y siempre está alto. Pero cuando viene el doctor, sus cifras son normales. Entonces, también tenemos que mandar un mapa o un MDPA, ¿ok? Las cuales son las mediciones de presión que son durante 24 horas que el paciente va a tener si es que tenemos dudas. Listo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para cribado de hipertensión arterial? Si mi paciente en la consulta viene con menos de 120/80, pues se le recomienda también que se le mida la presión arterial al menos cada 5 años. Usualmente esto es mucho menos. ¿Por qué? Porque, bueno, al menos en ciudad, eh, los pacientes suelen ir al hospital, a la clínica más seguido y, y pues ahí en triaje se les mide la presión. Em, pero si el paciente vive en una zona alejada o algo así, de todas formas se recomienda que sea al menos cada 5 años, una vez cada 5 años para poder hacer la detección temprana de hipertensión. Si el paciente tiene una presión arterial normal, que es entre 120 y 129 sobre 80 a 84, se mide como mínimo cada 3 años la presión arterial para poder hacer un cribado. Bueno, si mi paciente tiene presión arterial normal alta, entre estos valores, tenemos que considerar que el paciente tiene una hipertensión arterial enmascarada. ¿Qué quiere decir esto? Le mando un mapa, un MDPA, depende de si es que tiene síntomas o algo, y se recomienda también medir la presión arterial, pero una vez al año. Mientras más aumente el valor de la presión, se recomienda medirla en menos tiempo para detectar la hipertensión, ¿ok? Y si mi medida es más de 140/90, tengo que medir la presión arterial varias veces en consulta o fuera de consulta, ¿ok? Esto es sencillo. Entonces vamos a interpretar la presión arterial en la consulta, ¿ok? Si es menos de 130/85, lo usual es que tenga normotensión altamente probable, aunque puede tener hipertensión enmascarada. Tenemos que recordar eso. ¿Ok? En normal alta también hay un mayor riesgo de que tenga hipertensión enmascarada, sobre todo cuando está normal alta. ¿Ok? ¿Qué es lo que hago aquí? Realizar el MDPA o el mapa. Entonces, en la hipertensión de grado 1, siempre tengo que considerar, si mi paciente me viene con una cifra de presión alta, siempre tengo que considerar hipertensión de bata blanca. Entonces, también medición en casa. Y si ya es más de 160/100, que viene a ser grado 2 o 3, es muy probable que las siguientes cifras también sean altas y es probable que mi paciente tenga hipertensión. Sin embargo, también se tiene que confirmar, como ya les comenté, con 2, 3 medidas en consultorio en 2, 3 veces, no, 3 medidas en consultorio en 2 a 3 veces distintas, ¿ok? Entonces, si mi paciente tiene presión arterial óptima normal, se evalúa después de un año, como ya vimos aquí, evaluar un año. Y a menos que mi paciente tenga factores de riesgo, porque si el paciente tiene otros factores de riesgo, no sé, diabetes o cualquier cosa en general,
alguna otra comorbilidad, se recomienda cada 6 meses. ¿Ok? La presión normal alta, hipertensión grado 1, se les manda el mapa o el MDPA, y la hipertensión de grado 2 y 3 en la primera consulta, de todas formas se evalúa y se confirma. Y aquí vamos a tener según el tipo de monitoreo, ¿no? Si mi presión arterial en el consultorio es normal, y mi presión arterial ambulatoria fuera del consultorio, ya sea en casa o hoy día se me ocurrió irme a la farmacia y medírmela, pues se considera que tengo normotensión, porque está normal en consultorio y normal en casa, ¿no? Si mi presión arterial en consultorio es alta, pero el resto del tiempo es normal, se considera que tiene una hipertensión de bata blanca. Si cada vez que va y va el doctor, se le sube la presión. Si mi presión arterial en casa es alta, pero en consultorio es baja, se considera una hipertensión enmascarada. Y si mi presión arterial en mi casa o en la farmacia es alta y en el consultorio también es alta, pues se considera de que es una hipertensión sostenida, ¿ok? Entonces vamos a tener los rangos, según la International Society of Hypertension Global, la guía práctica de hipertensión, ¿ok? Según esta guía vamos a tener estos valores. Yo diagnostico hipertensión si en consultorio la presión es mayor a 140/90, ¿ok? En ambulatorio, con mi mapa, si es que la presión diurna en el día, en todo el día, ha sido mayor a 135/85. Si el promedio de todo el día es mayor de 135/85, le diagnostico hipertensión. Si mi presión durante la noche es mayor de 120/70, también se diagnostica hipertensión sobre esas cifras. ¿Por qué? Porque el ciclo circadiano que nosotros tenemos hace que nuestra presión en la mañana sea más alta y que vaya disminuyendo en la noche. En la noche, cuando estamos durmiendo, nuestra presión es mucho más baja que durante el día. Entonces, pues los rangos que tenemos ahí para diagnosticar hipertensión son diferentes. Obvio, también son más bajos. Entonces se considera hipertensión si es que durante la noche también tengo cifras mayores a 120/70. O si el promedio de todo el día es mayor a 130/80, ¿ok? Esto es cuando estoy con mi MAP o mi MDPA. O cuando me tomo veces, o supongamos que yo tengo mi propio manómetro, ¿no? En realidad sí tengo mi propio manómetro. Y yo le tomo a mi mamá la presión. Y mi mamá tiene, no sé, 140/90. En un momento de ahí tiene 150/90 también. O sea, si el promedio de eso es mayor a 135/85, también es diagnóstico de hipertensión arterial. Y eso es algo que tenemos que tener en cuenta, porque en consultorio es más de 140/90, ¿por qué? Porque hay riesgo de hipertensión enmascarada, de bata blanca, entre otras cosas. En el ambulatorio va a depender, porque en realidad es nuestras actividades cotidianas y va a depender más que nada de las variaciones en el ciclo circadiano. Y en casa es más de 135/85. Entonces, pues aquí vamos a tener más de lo que hemos dicho técnicamente. Vamos a tener las distintas guías, ¿no? Los rangos de las distintas guías para considerar hipertensión. Y la única diferencia es que la AJA es la única que tiene el punto de corte para diagnosticar hipertensión un poco más bajo, ¿no? Ellos han dicho que de 130 a 139 ya se considera hipertensión de todos modos. Las otras guías, las europeas y el resto, han dicho no, desde 140. Pero la AJA ha considerado que desde 130. De todas formas, nosotros tenemos que saber que si en promedio tiene 140/90, es hipertensión. Entonces, aquí otra pregunta. Supongamos que ya, nuestro paciente que tenemos, pues me tiene estos exámenes de laboratorio, ¿no? Glucosa en 134, hemoglobina glucosilada en 7.2, la HDL38, LDL 152, creatinina total 226, triglicéridos 184, TGO12, TGP26, CPK 51, esta es creatinina. Creatinina en 0.73, creatinina en orina 150, ácido úrico 5.6, y todo lo que ven acá, ¿no? Y dilatación leve de aurícula izquierda, hipertrofia ventricular izquierda concéntrica, alteración de relajación de ventrículo izquierdo. ¿Cuál es el riesgo cardiovascular en este paciente? ¿Qué creen? ¿Bajo, moderado, alto, muy alto o faltan datos? Ok, la respuesta aquí es alto. ¿Por qué? Y ahora también lo vamos a ver. Porque es hombre. El que sea hombre me va a aumentar el riesgo. Un hombre mayor de 55 años me aumenta el riesgo cardiovascular. Tiene hipertensión, obesidad y diabetes. ¿Cómo es esto? Pues la glucosa más de 134, la hemoglobina glicosilada 7.2, más de 6.5 de por sí. Es alto y la hemoglobina glucosilada técnicamente me indica los niveles de glucosa durante los últimos 120 días o 3 meses. Tiene dislipidemias, tiene el LDL bastante alto, triglicéridos en más de 180, de por sí ya debería estar usando estatinas. Ya bueno, tiene microalbuminuria y hipertrofia del ventrículo izquierdo. Y ahora vamos a ver, ¿no? ¿Cuándo consideramos que un paciente está en riesgo alto, moderado, bajo o muy alto? Y es que si mi paciente está... vamos a considerar, ¿ok? Los factores de riesgo que tenga el paciente y las cifras de presión arterial, ¿ok? Si mi paciente no tiene factores de riesgo, se considera riesgo bajo si es que la presión es normal alta o hasta grado 1, ¿ok? Si tiene uno o dos factores de riesgo, solo va a ser riesgo bajo si es que la presión es normal alta, ¿ok? Y si tiene de 3 a más factores de riesgo, de por sí ya es entre moderado a alto, ¿ok? Y esto va a depender más que nada de la presión.
vamos a dividir la presión arterial como normal alta entre 130 139 sobre 85 89, la grado 1 de 140 159 sobre 90 99, la grado 2 de 160 179 sobre 100 a 109 y la grado 3 más de 180 sobre 110. ¿Ok? Vamos a considerar en los factores de riesgo como enfermedad asintomática, como una enfermedad renal crónica en estadio 3 o diabetes, o que el paciente tenga un daño a órgano blanco. Que el paciente nuestro, si tenía daño a órgano blanco, puede ser, por ejemplo, la hipertrofia del ventrículo izquierdo, o cualquier alteración, por ejemplo, los cambios en el fondo de ojo también me pueden indicar un daño de órgano blanco. ¿Ok? Y un estadio 3, que viene a ser una enfermedad establecida, puede ser la diabetes con daño a órgano blanco, una enfermedad cardiovascular establecida, como por ejemplo insuficiencia cardíaca, una enfermedad renal crónica en estadio mayor o igual a 4. Y pues de por sí, todos los que estén con una enfermedad establecida van a tener un riesgo muy alto. Y ahí los que estén en el estadio 2 con enfermedad sintomática, que tengan daño a órgano blanco, enfermedad renal crónica, estadio 3 o diabetes, como ya les comenté, van a estar de riesgo moderado, alto a muy alto. Y pues esto va a depender más que nada del nivel en el cual se encuentre su presión arterial. Entonces, ¿cómo consideramos el riesgo muy alto? Que es una persona que tenga cualquiera de los siguientes. Enfermedad cardiovascular clínica, como por ejemplo infarto agudo de miocardio, síndrome coronario agudo, revascularización coronaria o de otras arterias, ictus, ataque isquémico transitorio, aneurisma aórtico, y pues la enfermedad cardiovascular documentada en pruebas de imagen también puede verse presente, como por ejemplo ver una placa de ateroma que ocupe más del 50% de la luz en una geografía, que el paciente tenga diabetes mellitus con daño a órgano blanco, ya se considera de por sí de riesgo muy alto. ¿Qué daño de órgano blanco? Supongamos a riñón, ya la proteinuria, no sé, mayor de 300, o hipertensión grado 3 o hipercolesterolemia, que tenga enfermedad renal crónica grave, o una filtración glomerular menos de 30. Bueno, ¿qué más? Las personas con riesgo alto, ¿cuáles son? Las que tengan la elevación pronunciada de un solo factor de riesgo, como por ejemplo el colesterol mayor a 8 milimoles por litro, que esto se puede ver en la hipercolesterolemia familiar, o en los pacientes que tengan hipertensión de grado 3, y pues la mayoría de los otros diabéticos que no estén en el riesgo muy alto, ¿no? También en riesgo alto es la hipertrofia ventricular izquierda, que usualmente se causa debido a que el corazón tiene que aumentar, o sea, tiene que bombear más sangre por el aumento del gasto cardíaco. Entonces, así como tú trabajas los músculos en el gimnasio, pues el corazón también trabaja más, entonces se hipertrofia, crece. La enfermedad renal crónica moderada, que esto viene a ser de una tasa de filtración glomerular de 30 a 59. Y pues los pacientes con riesgo moderado son usualmente las personas con HTA de grado 2. Muchos adultos de mediana edad están en esta categoría, y las personas de bajo riesgo que tienen un score de riesgo a 10 años menos de 1. ¿Ok? Score es una escala, por si acaso. Bueno, entonces, ¿cuál de los siguientes cambios en el estilo de vida no es actualmente recomendado para reducir la presión arterial? La reducción de peso, restricción de sal, el consumo moderado de alcohol, el ejercicio físico dinámico regular o el suplemento de magnesio y calcio. Les voy a dar 5 segundos en lo que le abro la puerta a mi perro un momento. Este es el suplemento de magnesio y calcio. Aquí vamos a tener en general las recomendaciones que se dan con el nivel de evidencia. ¿Ok? Por ejemplo, la restricción de ingesta de sal a menos de 5 gramos por día tiene un nivel de evidencia 1A, que sí se recomienda a los pacientes hipertensos. El consumo moderado de alcohol, no más de 20 a 30 gramos de etanol al día en varones y no más de 10 en 20 gramos. Las mujeres también tienen una recomendación con un nivel de evidencia 1A, lo cual es bastante alto. ¿Okay? Un mayor consumo de frutas, hortalizas y productos lácteos bajos en grasa también se recomienda. A reducir el peso a un IMC menos de 25, es decir, no estar ni en sobrepeso ni obesidad. Y con una circunferencia de cintura menos de 94 los varones y menos de 80 las mujeres. También practica regular de ejercicio, mínimo 30 minutos de ejercicio dinámico moderado, 5 o 7 días por semana. El ejercicio puede incluir caminar, pero esto tiene que ser de manera constante, ¿ok? Y aconsejar dejar de fumar. También tiene un nivel de evidencia un poco más bajo, pero de todas formas es alto, ¿ok? Entonces, si yo reduzco mi ingesta de sodio, puedo bajar mi presión arterial sistólica, solo reduciendo la cantidad de sodio que consumo, en 5.1 en la sistólica y 2.7 en la diastólica. Es decir, si yo tenía 135 sobre 95, puedo tener, solo bajando la ingesta de sodio, 130 sobre 92. ¿Ok? Y esto es bastante significativo en realidad porque ayuda solo con el hecho de cambiar el estilo de vida, que vendría a ser mi alimentación, ¿no? Si reduzco mi peso, por cada kilo reducido disminuyo 1.1 en mi presión arterial sistólica y 0.9 milímetros de mercurio en la diastólica. El consumo de alcohol, esto es regular, pues disminuye también un 3.9 y 2.4 la presión arterial. El ejercicio aeróbico, que es de 120 a 150 minutos por semana, 30 minutos al día, de 4.9 a 3.7. Y lo más importante aquí, la dieta. La dieta es fundamental porque mire la cantidad en la presión arterial sistólica que me puede bajar, un 0.4 milímetros de mercurio, por simplemente cambiar mi dieta. O sea, comer mucho más saludable, disminuir el sodio, aumentar un poco más el potasio. Eso puede ser un cambio significativo. Entonces,
Vamos a ver, en el paciente que ya teníamos, ¿no? ¿Cuál sería la actitud más correcta con nuestro paciente? Iniciar estilos de vida saludables sin terapia farmacológica, iniciar terapia farmacológica con una sola droga, terapia farmacológica combinada con bloqueante del sistema renina-angiotensina-aldosterona más calcio antagonista, o iniciar terapia farmacológica combinada con bloqueante del sistema renina-angiotensina-aldosterona más diuréticos tiazídicos. 5 segundos. Les iba a decir 5 minutos, pero pensé. Ya. Entonces, la respuesta es iniciar terapia farmacológica combinada con bloqueantes del sistema renina-angiotensina-aldosterona más calcio antagonista. Y vamos a ver por qué. De por sí, a nosotros les tenemos que dar una terapia doble. ¿Por qué? Porque la monoterapia casi no se da. Se da en los pacientes que tienen bajo riesgo. Y la mayoría de los pacientes que vayamos a diagnosticar con hipertensión no tienen un bajo riesgo. Porque esos pacientes son que solo tienen hipertensión y no tienen ningún factor de riesgo. Y aquí está, se los voy a volver a mostrar. O que tienen 1 o 2 factores de riesgo, pero la presión es máximo hasta 139/89. ¿Ok? Entonces es muy poco probable que yo dé una monoterapia. Usualmente los pacientes que vienen a consulta van a tener de 2 a más factores de riesgo. ¿Ok? Ya hemos visto todos los factores de riesgo. Entonces, nosotros tenemos que considerar tratamiento farmacológico para los pacientes que tengan riesgo muy alto y enfermedad cardiovascular, ¿ok? En los que tengan una presión normal alta. Si mi paciente viene con hipertensión de grado 1, que ya sabemos el rango de presión ahí, siempre iniciar intervención en el estilo de vida. Esto en realidad es con todo. Si mi paciente no cambia su estilo de vida, da lo mismo que yo le esté dando tratamiento farmacológico. Es como que yo vaya al gimnasio, pero no coma saludable, o sea, y es como que vaya al gimnasio todos los días, pero a la vez todos los días me como mi McDonald's, mi Kentucky, mi Burger King, y sea lo único que coma, ¿me entienden? Es como que no va a hacer mayor efecto el gimnasio si no dejo de comer tanta chatarra. Es lo mismo, tengo que cambiar en el estilo de vida porque esa pastillita no va a hacer todo. La pastilla no es mágica, ¿ok? Y eso es algo que tenemos que explicarle bien a los pacientes. La pastilla no funciona sola. Si bien ayuda, la hipertensión no va a mejorar si no hay cambio en el estilo de vida. Porque ya hemos visto en realidad cuánto ayuda ese cambio en el estilo de vida bastante con la reducción de la presión arterial. ¿Ok? Entonces, en los pacientes de hipertensión grado 1, los cambios en el estilo de vida, y pues los pacientes que tengan riesgo muy alto, con daño a órgano blanco, enfermedad cardiovascular, de por sí ya se les da tratamiento. ¿Ok? Y tratamiento farmacológico también se le da a los pacientes con riesgo bajo o moderado, que están intentando cambiar el estilo de vida, pero entre 3 a 6 meses de haberlo iniciado, no hay mejorías en la presión. A esos también se les inicia el tratamiento. ¿Ok? En la hipertensión de grado 2, todos los pacientes, a pesar del estilo de vida, van a tener tratamiento farmacológico, sí o sí. ¿Y qué es lo que yo busco con este tratamiento? En los primeros 3 meses, bajarle la presión a los niveles establecidos, ¿ok? Y en los pacientes que tienen hipertensión de grado 3, pues también se le va a recomendar el estilo de vida que sí, tiene que hacerlo. También va a tener un tratamiento inmediato. Y también voy a tratar de controlar la presión en los primeros 3 meses. Técnicamente, el abordaje de la hipertensión de grado 2 y el grado 3 es lo mismo. Intervenciones en el estilo de vida, tratamiento farmacológico inmediato y el objetivo de control de la presión arterial en los primeros 3 meses. ¿Ok? En la de grado 1 va a depender de si mi paciente tiene factores de riesgo altos o muy altos, o bajos o moderados. Porque si es bajos o moderados, le puedo dar entre 3 a 6 meses con el cambio de estilo de vida para ver si mejora solo. Pero si no mejora solo, recién inicio terapia. Pero si ya tiene los factores de riesgo altos o muy altos, ahí sí le inicio terapia de frente. ¿Ok? Entonces, ¿cómo voy a elegir el tratamiento adecuado? El tratamiento adecuado va a depender de los factores de riesgo que tenga mi paciente, si es que ya tiene un daño de órgano blanco o complicaciones, o si tiene alguna enfermedad concomitante, ¿ok? Si es que tiene alguno de estos, se hace un tratamiento individualizado, y si no tiene, pues se hace uno en ausencia de indicaciones para terapias específicas. ¿Puedo mezclar fármacos? Sí, sí puedo mezclar fármacos, excepto los YECAS con los ARES. ¿Por qué? Porque ambos van a actuar a nivel del sistema renina-angiotensina-aldosterona, y ambos tienen un riesgo de hiperpotasemia como efecto adverso. Entonces, si yo mezclo dos que tienen riesgo de hiperpotasemia, hipercalemia, lo que voy a hacer es potenciar ese riesgo y va a ser mucho mayor, ¿ok? De ahí sí puedo juntar YECAS con tiazídicos con ARAS, todos entre todos excepto YECAS con ARAS. Eso siempre recuerden, nunca se mezcla. Entonces, aquí técnicamente vamos a tener las dosis, ¿ok? Y hay algo bastante interesante que, si mal no recuerdo, está en una de las siguientes PPTs, ¿ok? Pero técnicamente les voy a ir adelantando que es mucho mejor el hecho de tener una terapia doble que duplicar la dosis de un solo medicamento. Eso es mucho mejor, y esto se lo voy a decir en la siguiente PPT. Bueno, en las indicaciones, nosotros para dar un fármaco también tenemos que tener en cuenta las indicaciones. Si yo voy a dar diuréticos, tengo que pensar sobre todo en los pacientes que sean adultos mayores y que tengan insuficiencia cardíaca congestiva. Si mi paciente viene con insuficiencia cardíaca congestiva de fondo, voy a pensar también en darle diuréticos. Bueno, un YECA o un ARA le puedo dar, más un diurético. ¿Por qué? Porque el diurético me va a ayudar a, pues, excretar más, a tener una mayor diuresis, lo cual va a favorecer los resultados de la insuficiencia cardíaca, ¿ok? Porque en la insuficiencia cardíaca también se dan diuréticos. ¿Cuándo doy beta bloqueante? Sobre todo si mi paciente tiene taquiarritmias. ¿Por qué? Porque los
Beta-bloqueantes tienen un efecto inotrópico negativo, lo cual va a favorecer las taquiarritmias, van a hacer que disminuyan cuando mi paciente tiene insuficiencia cardíaca, si tiene hipertiroidismo y cardiopatía isquémica. Los IECAS están recomendados, sobre todo cuando posterior a un infarto de miocardio, también en insuficiencia cardíaca, en hipertensión arterial renovascular o enfermedad renal crónica. ¿Por qué? ¿Por qué en enfermedad renal crónica? Y eso es algo chévere que me gusta explicar. Usualmente cuando tenemos enfermedad renal crónica, también tenemos proteinuria. Y los IECAS, muy aparte del efecto antihipertensivo que tienen, también van a actuar a nivel de la membrana de filtración glomerular y van a estabilizar los podocitos, que son una parte de la membrana de filtración glomerular, y les van a devolver la electronegatividad y van a evitar que pasen las proteínas. En conclusión, los IECAS, muy aparte del efecto de bajar la presión, también son antiproteinúricos, evitan que la proteína se bote por la orina. Entonces, incluso los IECAS son usados como tratamiento para eso, ¿no? Para la proteinuria. A pesar de que el paciente no sea hipertenso, se dan IECAS o ARAS, porque los ARAS también hacen lo mismo. Pero ahí sí se monitorea pues, la presión, ¿no? Cuando el paciente no tiene hipertensión, igual se le tiene que dar porque ese efecto antiproteinúrico es completamente aislado del de la hipertensión. Entonces yo no lo uso por lo de la hipertensión, sino por lo de las proteínas. Pero eso no viene al caso, ok. Entonces, cuando doy ARAS, cuando hay intolerancia a IECAS por tos o angioedemas, aunque ahora en realidad se está dando más ARAS de inicio, ¿por qué? Porque si ya sé que los IECAS me pueden causar tos o angiodema, pues lo que hago es de frente le doy ARA y evito ese efecto adverso de que es la tos, ¿no? Los calcioantagonistas, cuando están recomendados, cuando tienes una hipertensión arterial sistólica aislada, cuando el paciente tiene angina o cuando también son adultos mayores, y los alfa-bloqueantes cuando hay hipertrofia prostática. Y ahora vamos a las contraindicaciones. Los diuréticos no se dan en gota o en alteración de perfil lipídico. Los beta-bloqueantes no se dan si mi paciente tiene un bloqueo auriculoventricular o bradicardia sintomático, porque de por sí, como ya son inotrópicos negativos, van a hacer que la bradicardia pues empeore. Cuando el paciente tiene broncoespasmos, no se dan. Tampoco cuando tienen dislipidemia, claudicación intermitente, y aquí lo vamos a ver en este cuadro. Los IECAS, su efecto adverso es hipercalemia, hiperpotasemia, es lo mismo. Entonces, si mi paciente tiene eso, lo voy a evitar completamente. Igual que los ARAS. Los IECAS no se dan en el embarazo, ni en insuficiencia renal aguda, y menos en estenosis bilateral renal o unilateral en un paciente monorreno, o sea que solo tiene un riñón. ¿Ok? Los calcioantagonistas lo que producen usualmente, sobre todo los dihidropiridínicos, es edema. Entonces, si yo tengo un paciente con edema, no le voy a dar un calcioantagonista porque va a hacer que ese edema empeore. Los dihidropiridínicos también pueden producir taquicardias, entonces voy a evitarlo en los pacientes que tienen taquicardia. ¿Ok? No dihidropiridínicos en los pacientes con estreñimiento o insuficiencia cardíaca sistólica. ¿Ok? Y los alfa-bloqueantes si el paciente tiene hipotensión ortostática. ¿Ok? Entonces, vamos a la siguiente. Vamos a hacer esta pregunta, ¿no? El paciente fue evaluado por médico particular quien inició en enalapril 10 miligramos bioral cada 12 horas y a las 2 semanas de medicación regular, el paciente persiste con elevación de la presión arterial en promedio de 136,88. ¿Cuál sería su conducta? Y les voy a dar 5 segundos para que respondan esto. ¿Ok? Entonces, ¿cuál sería la conducta? Aumentar en enalapril a 20 cada 12 horas, cambiar los sartán 50 cada 12 horas, continuar con enalapril cada 12 horas y agregar amlodipino, continuar en enalapril e insistir en estilos de vida saludable. Entonces, vamos a ver la respuesta y es continuar con enalapril y agregar amlodipino. ¿Por qué? De por sí les acabo de comentar que doblar la dosis es menos efectivo que agregar otro fármaco, ¿ok? Se ha visto que cuando tú doblas la dosis de un fármaco, de todas formas, el efecto antihipertensivo no es tan grande como lo es cuando combinas dos tipos de fármacos. Por eso que está mejor indicado una doble terapia en la mayoría de los pacientes, excepto solo en los que tienen bajo riesgo, como ya les comenté. ¿Ok? Cambiar a los sartán, pero esto sigue siendo monoterapia. Y si yo tengo a mi paciente que de por sí tiene un montón de factores de riesgo, mi paciente necesita una terapia dual, mínimo. Continuar con enalapril y agregar amlodipino es lo más acertado. O continuar con enalapril e insistir en estilos de vida saludable y bajar de peso. O sea, se supone que mi paciente ya lo ha estado haciendo. Y si eso no ha funcionado, tengo que controlar la presión, ¿no? Entonces, no funciona. Y aquí está lo que les comentaba. Vamos a ver a la dosis estándar, ¿ok? Supongamos, tengo las tiazidas. Las tiazidas en una dosis estándar me bajan 8.8 de la presión sistólica. ¿Ok? Y si yo le duplico la dosis, ¿cuánto me baja? 10.3 de la presión sistólica. Y las mismas tiazidas en la diastólica, de 4.4, si le duplico la dosis, que es una dosis mayor, o sea, va a haber mucho más probabilidad de tener efectos adversos, me va a bajar, 0.6 más de mi presión diastólica. O sea, no es tan beneficioso. Y aquí se ha visto que utilizando dos drogas, miren, usando una droga, el promedio, ¿no? De las tiazidas, supongamos, se baja 6.7. Si yo lo combino con otra droga, técnicamente estoy duplicando el valor que se disminuye de la presión arterial. Con una sola droga, con mi dosis normal de tiazidas, que era la que habíamos visto acá, bajó 8.8, ya supongamos que acá es 8.8.
Con 2 drogas técnicamente estaría duplicándolo, ¿ok? Conclusión de esto, siempre es mejor una terapia combinada que una monoterapia. Siempre, siempre, siempre. Entonces, ventajas de la terapia combinada. Va a disminuir los efectos colaterales. ¿Por qué? Porque si yo uso mi monoterapia, le doblo la dosis, si bien va a disminuir un poquito más la presión, no va a ser tanto como con una terapia combinada. Y muy aparte, al doblarle la dosis hay más riesgos de efectos adversos. Entonces, mejora la combinada. Mejora la adherencia y disminuye la utilización de recursos médicos. Mejora las tasas de control de la presión arterial, que es lo que se busca. Reduce las tasas de complicaciones cardiovasculares con hipertensión arterial. Y reduce los eventos cardiovasculares en hipertensión de riesgo bajo e intermedio. ¿Ok? Entonces, la terapia combinada usualmente se da a partir de la hipertensión de grado 1 moderado o alto riesgo. Y la monoterapia solo en los pacientes que tienen pues bajo riesgo, que no tienen ningún factor de riesgo en general. Y eso. Entonces, ¿cómo inicio yo con el tratamiento? De por sí, inicio con una terapia combinada. Esto puede ser un YECA o un ARA, porque nunca se mezclan, con un beta bloqueante o un diurético. Perdón, beta bloqueante, estoy hablando, un bloqueador de canal de calcio o un diurético. ¿Ok? Se considera así la monoterapia para los que tienen HTA grado 1 de bajo riesgo o los que son pacientes ancianos o frágiles. ¿Ok? Pero siempre, si inicio monoterapia, tengo que pensar YECA o ARA, más un bloqueador de canal de calcio o un diurético. Si esto no funciona, aumento tanto un bloqueador de canal de calcio con el diurético. Supongamos que le di un ARA con un bloqueador de canal de calcio y todavía la presión arterial no llega a los límites que yo quiero, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Le aumento un diurético. Y si esto, todavía esta terapia triple, no baja la presión arterial al rango que se requiere, se considera que es una hipertensión arterial resistente. ¿Y qué se hace en las hipertensiones arteriales resistentes? Se añade espironolactona, ¿ok? U otro diurético, o el beta-bloqueador, que también hemos usado, o un bloqueador alfa, sobre todo si mi paciente es con hipertensión arterial resistente y tiene, no sé, hipertrofia benigna de próstata, ahí voy a pensar más en bloqueador, en un bloqueante alfa-adrenérgico, ¿ok? Y pues supongamos que mi paciente tenga insuficiencia cardíaca. Si mi paciente tiene insuficiencia cardíaca, voy a considerar más que nada utilizar un beta-bloqueador. Y aquí mismo lo dice, considera el uso de bloqueadores beta en cualquier fase de tratamiento si hay indicación específica, como insuficiencia cardíaca, angina, infarto reciente, entre otras cosas. O personas que planeen gestar. ¿Por qué? Porque los YECAs y ARAs están contraindicados y los beta-bloqueantes también tienen un efecto al disminuir presión arterial. Ok, entonces nosotros vamos a tener un pobre control de la presión arterial. ¿Por qué? ¿Por qué se produce el pobre control de la presión arterial? ¿Por qué no llego a los límites que quiero? Esto puede ser porque le estoy dando monoterapia a mi paciente que no requiere monoterapia, sino que requiere terapia dual. ¿Por qué? Porque mi paciente no tiene buena adherencia al tratamiento, no toma las pastillas a la hora que se les dice, los toma un día sí, un día no. Esto tiene que ver bastante también con la relación médico-paciente. Uno tiene que tener una muy buena relación médico-paciente, sobre todo para que el paciente te haga caso. ¿Ok? Por la inercia médica, por combinaciones irracionales, ¿ok? Y por múltiples mecanismos en la patogenia. Entonces, ¿cuál sería el objetivo de manejo de presión arterial en este paciente? Recordemos, tiene 55 años, es varón, tiene hipertensión, obesidad, diabetes, dislipidemia mixta, microalbuminuria y hipertrofia de ventrículo izquierdo. 5 segundos para que pienses. Menos de 130,80, ¿ok? Y aquí vamos a tener las indicaciones. Nosotros, en la mayoría de casos, vamos a tener un objetivo de tratamiento menor de 130,80. En la mayoría de casos, a excepción de la enfermedad renal crónica o a excepción de los pacientes ancianos o frágiles. ¿Ok? Si mi paciente es un paciente joven y todo eso, menos de 130,80 debe de estar. Pero aquí vamos a tener diversas consideraciones, ¿ok? Porque hay algunos pacientes que han tenido otras comorbilidades, como por ejemplo han sufrido de un ACV. También va a depender si el paciente tolera esa cifra de presión arterial, porque hay muchos que se acostumbran a vivir con esa presión alta. Entonces, que le bajes un poco más la cifra ya lo siente como hipotensión, ¿ok? Entonces es importante también ver si el paciente tolera. Sobre todo, los pacientes ancianos se recomienda entre 130 y 139 si este es tolerable, ¿no? Pero también es bastante individualizado, depende del paciente y de las comorbilidades que tenga. Carla, ¿me Entonces, escuchas? vamos a poner algunos casos también. Una mujer hipertensa de 32 años acaba de enterarse que está Buenas noches, embarazada. doctora. ¿Cuál de los Sí, se siguientes le escucha. fármacos hipertensivos estaría Ya, contraindicado? 5 Ok, segundos. hoy día Utilización de vamos a bivolol, tratar de enalapril, avanzar por lo hidroclorotiazida o menos dos alfametil. clases. Ya, es enalapril. Enalapril, ¿por qué? Porque ni YECAs ni ARAs se dan en embarazo. ¿Ok? No se dan, le hacen daño al feto, no se dan. Y ya lo habíamos visto en el cuadro, en el anterior cuadro con las contraindicaciones. Pasamos al siguiente. Varón de 42 años. Cursa con tos seca y picazón en garganta. Acude por edema facial a predominio de párpados. Hipertensión arterial hace 2 semanas. Inició con fármaco que ha tomado regularmente. Presión arterial de 120 en 70. Edema de párpados, labios y lengua. ¿Qué antihipertensivo está usando? Verapamil, carvedilol, nifedipino, atenolol o captopril. 5 segundos.
Y la respuesta es nifedipino. ¿Por qué? El nifedipino es un calcio antagonista dihidropiridínico. ¿Ok? Los calcioantagonistas dihidropiridínicos van a tener como efecto adverso edemas, angioedemas puede causar. Entonces, y eso está en el cuadro de contraindicaciones. No se da calcioantagonistas dihidropiridínicos en pacientes que tienen edema. Y se lo voy a volver a recordar en este cuadro. Aquí está. Contraindicaciones, calcioantagonistas, edema en los dihidropiridínicos. ¿Ok? Entonces, debe estar tomando eso, es probable. Y bueno, esto en realidad viene a ser toda la clase, bueno, la ponencia de hoy, no clase. Y recordarles, ¿no? Que nosotros en realidad tratamos pacientes, no enfermedades. El paciente es un todo. Es un todo. Mi paciente, yo no solo debo centrarme en la enfermedad de base 1 que tenga mi paciente, porque supongamos, no sé, en el examen de laboratorio me sale también hemoglobina en 9. O sea, yo no solo me debo centrar en una cosa, debo de centrarme en el resto. El paciente es algo global. No voy a recetarle un fármaco que solo me haga bien a mí. Supongamos que tiene hipertensión, no, perdón, hipertensión más insuficiencia cardíaca. Tengo que pensar en las cosas también, en los fármacos que van a ayudar también a esta insuficiencia cardíaca, por ejemplo, los beta bloqueantes o cosas así. Tengo que ver, tratar de individualizar los tratamientos siempre. ¿Por qué? Porque el paciente no es la enfermedad, es algo muy importante que tenemos que recordar. No es el señor de la cama 15, es Juanito Pérez. Es ese señor, no es la cama 15, no es la cama 4, no es la cama 3, no es el que tiene VIH, no es el que tiene hipertensión, no. Tienen nombre y apellido, son pacientes. Y eso es algo que se pierde mucho, sobre todo después del internado. ¿Ok? Y quiero recordarles que tenemos que ser bastante empáticos también con los pacientes. Esto, por ejemplo, es una enfermedad crónica. El paciente va a tener que vivir toda su vida tomando pastillas. Esto es algo abrumador para ellos también, es algo muy complicado. Hay que generar una muy buena relación médico-paciente también para que el paciente asista a los controles, vaya, se tenga confianza y sepa que en realidad buscamos su bien y que queremos ayudarlo. ¿Ok? Y eso es algo que tenemos que tener en cuenta siempre. Recuérdenlo, por favor. Y eso sería todo. Gracias.